Bienvenidas vecinas, bienvenidos vecinos a una nueva emisión de Sucesos Porteños. Hoy en su tercera entrega, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, todos los terceros sábados de cada mes. Agradecemos a la licenciada María Teresa Fuster, al doctor José Selles Martínez, a la licenciada Susana Costa, al licenciado Lucas Yáñez, al historiador Roberto Requejo, al licenciado Rubén Camiliosi, a la licenciada Elena Maurín y a todas las juntas de estudios históricos que con sus aportes nos permiten concretar este tercer Sucesos Porteños. Sucesos Porteños. El mayor reservorio historiográfico del país ha celebrado su bicentenario el 28 de agosto del 2021, iniciando como archivo de la provincia de Buenos Aires. María Teresa Fuster, licenciada en Historia, especialista en Historia Colonial, docente e investigadora, se desempeña en el Archivo General de la Nación. En la actualidad dirige la revista Histopía y nos ilustra sobre la historia y la actualidad de esta institución bicentenaria. Porque el archivo se fundó un 28 de agosto de 1821. Realmente es una de las instituciones más antiguas de nuestro país y es una institución que la verdad merece la pena que todos realmente puedan llegar a conocer. No solamente aquellos que amamos la historia, sino todos, porque realmente es como que guarda la memoria de nosotros, de nuestras raíces, de nuestro país, la formación de nuestra nación, nuestras costumbres, y realmente es un reflejo del crecimiento de nuestra nación. Por eso es algo que el archivo es de todos y que merece que realmente todo ciudadano lo pueda llegar a conocer. Ahora el archivo está en un proceso de mudanza. Estamos en un edificio nuevo que comenzamos nosotros a mudarnos justo un mes antes de la pandemia, de la cuarentena. Por lo tanto, es como que quedó durante un tiempo esa mudanza interrumpida. Pero bueno, gracias a Dios se pudo continuar y la gran mayoría de los fondos ya están en la nueva sede, que es un espacio muy amplio, preparado para contener y resguardar toda esa documentación que tenemos, que es una documentación, después te lo voy a explicar, realmente muy valiosa. Bueno, empezamos ahora esta semana a recibir la visita del público. O sea, de que pueden aquellas personas que desean hacer investigaciones, tanto en fotografías, en cine o en documentos escritos, papel, poder acceder a esa documentación. A partir del lunes comenzamos a recibir investigadores, lo cual nos llena a todos de mucha alegría el poder recibirlos y que, bueno, el archivo vuelva a ser útil para todos. La vieja sede, la de ALEM, va a seguir funcionando, pero con un departamento que es el departamento de biblioteca. Por lo tanto, van a poder acceder algunos investigadores a los fondos bibliográficos que tiene el archivo. O sea, por el momento no está abierta la consulta en biblioteca, pero en breve lo va a estar y posiblemente parte de sus instalaciones pasen a ser lugares como para hacer muestras históricas o de otro tipo, para hacer realmente un espacio cultural. Esa es la idea, no dejar ese edificio que realmente sea inservible, porque es un lugar bellísimo, que fue parte eso del antiguo Banco Hipotecario Nacional. Es un edificio de 1919, realmente hermoso, y por lo tanto se va a utilizar también para algunos eventos culturales. Pero ahora lo que es la investigación histórica, esa va a pasar íntegramente a la sede de Parque Patricio. Que está ubicada en la calle Pichincha 2080, Pichincha y Rondó. Es el predio que en un tiempo ocupó la antigua cárcel de Caseros. La parte nueva de la cárcel fue demolida y se edificó un edificio que abarca una manzana entera, que realmente está acondicionado como para recibir de manera cómoda a los visitantes
y que la documentación realmente esté resguardada en condiciones adecuadas. Pero nosotros tenemos material que es en papel, que es el más antiguo, material fílmico y material fotográfico. Todo lo que es material fílmico y fotográfico, todo está digitalizado, de tal manera que el usuario puede acceder de una manera más cómoda a esa documentación. Y lo que es papel, que es lo más voluminoso, pues ya te digo, tenemos más de 500 años de documentación muy delicada, ha sido digitalizada en parte. Por lo tanto, mucho de esa documentación todavía se consulta la original. Por lo tanto, se requiere mucho más cuidado y mucho más control para poder preservar esa documentación. Y esa es la documentación que estamos en este momento consultando en la nueva sede, en Parque Patricio. Mucho de esta documentación es objeto de tráfico ilícito. Es común que muchos coleccionistas o personas del común se dediquen a vender esta documentación. Es documentación histórica muy valiosa y está protegida por ley. En nuestro país existe una ley que es la 15.930 de protección de la documentación y que es la que avala que el Archivo General de la Nación es aquel custodio de la documentación histórica oficial del país. Por lo tanto, esa documentación no puede ser objeto de venta. Y es común que en este momento se esté traficando documentación. Existe un departamento en la Policía Federal, que es el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural, que está haciendo un trabajo realmente maravilloso. Ellos lo que hacen es hacer una serie de investigaciones, recibir denuncias de este tráfico ilícito de documentos. Cuando ocurre eso, interviene la justicia y se procede a hacer allanamientos, y en ese caso es que en general solicitan mi colaboración o la colaboración de algún otro miembro del archivo para ayudarlos en los peritajes documentales. Ya hace muchos años, hace alrededor de 12 años que estoy trabajando con ellos en este campo, y la verdad que se ha recuperado una cantidad impresionante de documentación, no solo en el país, sino también en el extranjero. Y esa documentación ha vuelto, gracias a la justicia, al Archivo General y también a otros archivos. Si se trafica la documentación, es algo realmente muy triste, porque perdemos la posibilidad de tener material histórico que es insustituible. Porque un documento es único, es original, y por lo tanto, si se pierde, no se recupera más. Por eso es tan importante que la gente tome conciencia de que no es un documento histórico antiguo, un souvenir, algo para tener en la casa, sino que es realmente parte de nuestra historia y que debe estar donde tiene que estar, que es en el Archivo General o en algún archivo provincial o estatal. Y realmente se está haciendo un trabajo muy, muy interesante, muy bueno, y no solamente con documentos, sino también con otros bienes, como bienes arqueológicos, bienes antropológicos, obras de arte, y realmente se está impidiendo que todo ese patrimonio de la nación se vaya de nuestra nación y perdamos esos bienes culturales que son tan valiosos. El archivo originalmente, bueno, fue una idea que tuvo Bernardino Rivadavia, y gracias al entonces gobernador, que era Martín Rodríguez, se decide que se cree el archivo. ¿Por qué era necesario tenerlo? Porque era un lugar donde se iba a guardar toda la documentación producida por el anterior gobierno español. O sea, todo lo que estaba de la burocracia hispana, las actas de cabildo, todo lo que hacía la Constitución desde el nacimiento de lo que en ese momento había sido el virreinato del Río de la Plata, pasa a formar parte, a reunirse en un solo lugar.
Se elige un edificio que está en lo que ahora es la Manzana de las Luces. Ahí hay un pequeño lugar donde comienza a depositarse toda esa documentación. Con el correr del tiempo se va sumando mucha más documentación a medida de que el Estado la va produciendo. Documentación de guerra, de política, de clero, etc. Obviamente ese lugar quedaba chico. Para más o menos 1900 se le otorga al archivo una nueva sede, que era donde estaba el primigenio Congreso de la Nación, en la calle Balcarce, donde ahora está la Academia Nacional de la Historia. Ahí comienza a funcionar la segunda sede del archivo. Ahí ya el archivo se agranda, porque los tiempos cambian y ahora hay nuevos soportes. Comienza la fotografía, comienza lo fílmico posteriormente, y todo eso pasa al archivo. Por lo tanto, el archivo se amplía. También queda chico ese lugar. Y en la década del 50 pasamos a la tercera sede, que era Leandro N. Alem 246, que es la sede que ya nos mudamos. Y desde el 2019 estamos en esta nueva sede, que al fin tenemos un lugar hecho exclusivamente para el archivo. Hasta aquí hemos compartido una primera parte de este reportaje a María Teresa Fuster, y de alguna forma hemos recorrido imaginariamente la nueva sede y las anteriores sedes del Archivo General de la Nación, el mayor reservorio historiográfico del país. Los invitamos a ver el reportaje completo por YouTube, por nuestro canal de YouTube, pero también le proponemos esperar al próximo Sucesos Porteños, donde trataremos de incorporar la segunda parte de este interesante reportaje. Sucesos Porteños informa que el Archivo General de la Nación se ha abierto al público en su nueva sede de Parque Patricios, sito en Rondó 2277, de lunes a viernes de 10:30 a 15:30 horas, desde el 13 de septiembre del 2021. Ofrece sus servicios de capacitación y formación en archivística, acceso a copias de documentos digitalizados en su archivo y también el servicio de consulta presencial únicamente en su sede de Rondó 2277, Parque Patricios. Sucesos Porteños. Primera parte de la entrevista al doctor José Selles Martínez, presidente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces, a 200 años de la primera mención de ese nombre, destinada a destacar este sitio de la ciudad de Buenos Aires, sede de innumerables instituciones y acontecimientos de nuestra historia. Sin duda que lo que más impacta en la historia de la Manzana de las Luces, como bien dijo, se cumplen ahora 200 años de esta denominación, aunque la manzana es más antigua, naturalmente, nace con el cuadriculado de Garay, y se potencia cuando se instalan allí los jesuitas. Pero lo que más impresiona y que es lo que ha causado que yo normalmente diga que la Manzana de las Luces es, con todos los cambios de escala necesarios, nuestro foro romano, es la cantidad de instituciones que funcionaron allí a lo largo del tiempo. Instituciones, en principio vinculadas a los jesuitas, luego vinculadas al virreinato y luego vinculadas a la historia de la provincia de Buenos Aires y después, decididamente, de la nación como capital, cuando se capitaliza Buenos Aires. Es decir, y en todos los ramos, educación, religión, cultura, salud, política, todo ocurría en esa manzana. Lo que no yo siempre digo, lo que no pasaba en la Manzana de las Luces, o bien ocurría en el Fuerte y Casa de Gobierno, o en el Cabildo, pero en 1820 el Cabildo casi deja de cumplir funciones de Cabildo, y todo pasa a ocurrir en esa sala nueva que se construye justamente en 1821 y que el año que viene cumplirá su bicentenario y lo vamos a festejar, que es la sala de la legislatura. Por eso la sala de la legislatura después es
temporariamente sala del Congreso Nacional y también fue durante casi 50 años sala de la legislatura porteña cuando Buenos Aires, de lo que sería hoy en día el Consejo Deliberante. O sea, hasta fue cárcel. Es decir, para hacer de todo, hasta fue cárcel. Cuando se produce la Revolución de Oruro, algunos de los presos son instalados en esas casas redituantes que había hecho construir Bertis. Al principio era para sostener la Universidad de Buenos Aires, pero que luego tienen otros destinos, y en esas casas se alojan algunos de los presos que se traen desde Bolivia cuando es la Revolución de Oruro. Así que de todo ocurrió en esa manzana. Y otra cosa que yo mismo me sorprendí cuando me puse un poco a buscar en esto, el periodismo nace en la manzana imprimiendo periódicos cuando se instala la imprenta de los Niños Expósitos, y se imprimen más de una docena de títulos diferentes en la Manzana de las Luces. Es todo un hito en la historia del periodismo argentino, y de allí salen luego la prensa, que tiene sus talleres sobre la calle Moreno, que hereda de lo que era la imprenta Buenos Aires, que era de Estanislao del Campo, y donde se imprimió también otro periódico que estaba dedicado a recaudar fondos de una sociedad de beneficencia para los inválidos generados en la guerra del Paraguay. O sea, cosas muy variadas, muy insólitas, pequeños detalles y grandes sucesos. Por supuesto, el mes pasado festejamos el bicentenario de la creación en la Manzana de la Universidad de Buenos Aires, pero allí también, digamos, por poner un hecho luctuoso, se lo asesina a Massa. Es decir, allí juran Rivadavia en el 26, jura Mitre, se produce las discusiones justamente de la ley de capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Es un ámbito permanente de discusión política, de construcción institucional, de formación de ciudadanos, porque desde la época jesuita hasta hoy en día casi hay interrupciones, pero podríamos decir que casi hay continuidad en la presencia de instituciones educativas en la Manzana. Es muy, muy, muy sorprendente. Y instituciones educativas además de muy buen nivel. El 1 de septiembre de 1821, el diario El Argos, que se imprime en la Manzana, y cuyo responsable es Will de Wild, pero cuyos artículos no están firmados por una decisión del equipo editorial, hace un suelto, un articulito muy pequeño, no un suelto, perdón, donde dice que teniendo en cuenta que en esa manzana estuvieron los colegios jesuíticos, que estuvieron los colegios virreinales, que en ese momento están funcionando los colegios primarios y secundarios con los nombres que fueron cambiando, pero iban ocupando los mismos espacios, y que además se acaba de fundar la universidad 15 días antes, esa manzana tendría que ser llamada Manzana de las Luces. Y ese nombre fue quedando y prendió y, digamos, cumple ahora los 200 años. Refiriéndose a las luces del conocimiento, naturalmente. Sí, sí. La historia de esa sala empieza, como decíamos, en 1822, cuando, a partir del proyecto de Catelín, del mismo francés que hace la catedral, se hace la sala para el Consejo Deliberante de la provincia. Y luego, cuando se nacionaliza la ciudad, pasa a ser el Consejo Deliberante de Ciudad, en provincia legislatura, perdón, mezclé los nombres. Pero después, todos esos espacios terminan siendo de la Universidad de Buenos Aires, y allí funciona el aula magna de la Facultad de Arquitectura, que en realidad, cuando se hace toda la nueva reconstrucción, lo que se destruye es el aula magna de arquitectura, que era el espacio heredado en gran parte todavía con su decoración y con su lámpara, que después desapareció, de los tiempos anteriores. De hecho, cuando había sido asiento de la legislatura
hasta 1930 y moneditas, que se inaugura el Palacio Legislativo de la avenida Diagonal Sur, General Roca, había estatuas, había mobiliario que después pasa al edificio nuevo de la legislatura y allí lo tienen conservado. La estamos construyendo una página nueva con el apoyo de la gente de Rumbo Sur, que es un proyecto que está también, y entramos dentro del grupo de las juntas. Estamos asociados con ustedes en ese aspecto, porque a mí me pareció que era importante que todo el mundo está trabajando en el tema de historia de la ciudad, y yo creo que si bien la manzana, la mitad oeste de la manzana, en este momento está gestionada por Nación, la iglesia sigue perteneciendo a la catedral, no es de los jesuitas, mucha gente cree que es de los jesuitas, no lo es, pertenece a la catedral, y el Colegio Nacional de Buenos Aires, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que el patrimonio es del pueblo y que circunstancialmente lo gestiona Nación, provincia o un municipio, no importa. Entonces, todos los que trabajamos en patrimonio y en historia tenemos que estar juntos, no podemos separarnos por si pertenece el edificio a uno o a otro, todo pertenece al pueblo. Este reportaje podrá ser escuchado sin edición, en forma íntegra, en el canal de youtube.com/Junta Histórica Lugano Riachuelo. Sucesos porteños. Paseo de la Cisterna. Visitas guiadas gratuitas. Historia de la casa de Moreno 550, que fue de los Argüibel, los Escurra y Juan Manuel de Rosas. Y también Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Visita la cisterna de 7 metros de diámetro, recorrido por los paneles que cuentan la historia del sitio, los hallazgos arqueológicos y el uso del agua en la ciudad. Los sábados a las 16 horas y a las 17 horas, solo con reserva previa. Informes y reservas, visitas y cursos @gmail.com. Organiza Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces. Descubrí los misterios que hay debajo de la Manzana de las Luces. Durante más de 300 años, los túneles se han envuelto en misterios. Para bajar a los túneles, acá tenemos el link: túneles360.manzanavirtual.net. Sucesos porteños. Conocemos a través de Liliana Mazzocco que el 8 de septiembre fue el día del barrio de Montserrat, conforme a la ley número 290. El 8 de septiembre fue el día del barrio de Montserrat. Como ya dijimos en otras oportunidades, Montserrat es cuna de la ciudad, testigo de su fundación. El vasco Juan de Garay es considerado el fundador en 1580 de nuestra ciudad de Buenos Aires, precisamente en el actual barrio de Montserrat. Alrededor de la Plaza Mayor, la actual Plaza de Mayo, se establecieron los edificios más importantes: el fuerte, donde está la Casa de Gobierno, el Cabildo y la Catedral. Solo ella, debido a la arbitrariedad de los límites, quedó fuera del barrio actual de Montserrat. En los alrededores de la plaza fueron surgiendo conventos y templos religiosos de las distintas órdenes: franciscanos, dominicos, mercedarios, jesuitas. A fines del siglo XIX, la ciudad empieza a reflejar signos de modernidad y se convierte en una de las más importantes del mundo. Surge en Montserrat la Avenida de Mayo, con suntuosos edificios de estilo francés y renacentista italiano, los tradicionales cafés y el edificio del Congreso de la Nación, que cierra el eje cívico de la ciudad, iniciado en la Casa de Gobierno. Los límites del barrio van de oeste a este, desde Avenida Entre Ríos hasta Puerto Madero, y de norte a sur, desde Avenida Rivadavia hasta Avenida Independencia. Probablemente sea la Avenida 9 de Julio, que desde casi mediados del siglo XX divide al barrio como un tajo, la que genera tanta diferencia hacia un lado y hacia el otro.
Muchos historiadores consideran que no debieran haber incluido en los límites de Montserrat a las calles que originariamente pertenecieron a Catedral al Sur, Santo Domingo o Barrio Sur, como se llamaba en esa época, al sector ubicado al este de la Avenida 9 de Julio y que correspondía a la zona más histórica. Santiago Calzadilla, en su libro Beldades de nuestro tiempo, comenta que en algunos sectores de este barrio sur, cuyo núcleo era la Plaza Mayor y sus alrededores, vivían los vecinos más ricos y llama a la zona el Saint-Germain de la aristocracia porteña. Para muchos, el barrio de Montserrat empieza a desarrollarse no tan cerca del casco fundacional, sino más bien en los arrabales, a partir del nacimiento de la capilla que en 1769 fue erigida en parroquia de Montserrat, que dio nombre al barrio y cuyo nombre se debe a la advocación mariana venerada en el monasterio del mismo nombre en Cataluña, cercano a Barcelona. Era una zona pobre, una de las más pobres, donde vivían los negros, por eso se la llamaba Barrio del Tambor, Barrio del Mondongo. Fue zona de toros y de candombe, y allí se veneraba a la Virgen Negra, a la que llamaban la Moreneta. En definitiva, de un lado y del otro de la Avenida 9 de Julio, repetimos, son dos áreas bien diferenciadas, a pesar de lo cual ambas constituyen, a partir de una ordenanza de 1972, el barrio de Montserrat. Vivir en Montserrat hoy es como vivir en varios barrios, el que es y el que queda de lo que fue, el textil, el de los restaurantes españoles, el comercial, el turístico, el que conserva con nostalgia la prosperidad de otras épocas. Lo que no cambia es que sigue siendo el escenario de la vida pública y política de la ciudad. Sucesos porteños. La Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación, nos invita al 14º Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires a realizarse los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2021. Investigar, visibilizar y difundir las historias que nos interrogan. 14º Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires. Consultas a congresodehcba@gmail.com para el 18, 19 y 20 de noviembre del 2021. Sucesos porteños. Recuerda a una efeméride con impacto en toda la nación argentina. Sin duda, conmemorar el 4 de septiembre, el Día del Inmigrante, da mérito a entrevistar a la licenciada Susana Costa, quien en esta primera entrega resalta aspectos importantes de la inmigración italiana en nuestro país. Bueno, como ya dijimos, el 4 de septiembre se celebró el Día del Inmigrante. Sabemos que en nuestro país la inmigración fue muy importante, todas las inmigraciones de todos los países que llegaron, porque los inmigrantes contribuyeron al desarrollo de la Argentina. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de la inmigración italiana. Y lo primero que quisiera recordar es que ya en la época de Juan de Garay, cuando Juan de Garay llega y reparte los primeros solares en el centro de la ciudad, de acuerdo al mapa que existe en el Archivo de Indias de 1583, en ese mapa podemos encontrar varios apellidos italianos, como Pantaleone Franco. Muchos de ellos están hoy reflejados en las calles, sobre todo en Villa Devoto hay varios de estos nombres. Está la calle Franco en Villa Devoto, está la calle Griveo, Lázaro Griveo, otro de los italianos que llegó con Juan de Garay, Anco Cozza, Pedro Teane y varios más. De esta manera vemos que como desde absolutamente los inicios de nuestro país ya hay italianos en nuestras tierras. Otro de los temas que no podemos olvidar absolutamente son algunos de los próceres de Mayo.
sobre todo el general Manuel Belgrano, que si bien no era italiano, su papá, Domenico Belgrano, era de la provincia de Imperia, en la región Liguria, de un lugar que se llama Costa de Onelia. Esto es en el norte de Italia, casi en la frontera con Francia. Debemos al general Manuel Belgrano infinidad de cosas. La más importante, obviamente, es nuestra bandera. Pero se festeja el Día del Inmigrante Italiano en el mes de junio en honor al nacimiento del general. Personaje que es muy reconocido en Italia y que hay una serie de monumentos, sea en Roma, en Onelia, el más importante seguramente es el de la ciudad de Génova, y los 3 de junio, que es el día del nacimiento de Belgrano, inclusive en Onelia la gente hace un desfile popular con banderas argentinas sobre sus espaldas. Esto es raro para nosotros porque estamos a años luz de por lo menos 16.000 kilómetros de Italia y probablemente nosotros no tengamos un sentimiento tan arraigado con nuestros próceres. Esto es algo que sucede en la Argentina. Llegan las fiestas patrias y uno las toma y se pone contento porque es día feriado, pero no muchas veces reflexionamos por qué vienen esos días feriados. Estas dos primeras, digamos, hechos que nombré serían los más importantes, pero hay una serie, hay otra gente que va a llegar, inclusive en la época de la colonia, arquitectos, por ejemplo, Andrea Bianchi, que es el que va a edificar la Basílica del Pilar en Recoleta. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo comienza la inmigración en general en nuestro país? Nuestro país, sabemos, era un país que estaba semi-desierto, muy poco poblado, y ya en la Constitución de 1853 hay un artículo que incentiva la llegada de inmigrantes a nuestro país. Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, que tenían ideas liberales, ellos dicen que es necesario traer mano de obra. Aquí también uno podría analizar esto de que no tenían en cuenta la mano de obra ni de los nativos del país ni de los criollos, y apuntaban más a una mano de obra que viniera de Europa, sobre todo del norte de Europa, cosa que no va a suceder porque la mayoría de los inmigrantes que llegaron fueron españoles e italianos. Italianos la mayoría y segundos españoles. Pero hay un hecho destacable en 1876, la llamada Ley Avellaneda de Inmigración y Colonización. Esta ley, que tiene infinidad de artículos, dividida en estas dos partes, una parte dedicada a la inmigración y otra a la colonización. La colonización tendiente a habitar los territorios donde no vivía nadie. Y en esta ley se prevén varias cosas importantes. Si había gente que quería inmigrar y que tenía las condiciones técnicas o los estudios que Argentina en ese momento necesitaba, inclusive se le podía pagar el pasaje. Además, se van a crear una serie de comisionados en Europa que van a hacer publicidad en nuestro país. Generalmente la publicidad fue engañosa porque se vendía a la Argentina como un oasis verde, con grandes montañas nevadas, y la verdad es que nosotros hemos tenido históricamente grandes problemas con el agua. El oasis verde, salvo en la zona de la Pampa húmeda, no existía en nuestro país. Ya vamos al norte de la Pampa, es un territorio absolutamente seco. Así que muchos vinieron como agricultores pensando en un paraíso que después hubo que trabajarlo y muchísimo para llevar el agua a los lugares que querían cultivar. Pero además la Ley Avellaneda va a tener algo muy importante que ya se venía poniendo en práctica a través de una sociedad filantrópica de inmigración, que son los hoteles de inmigrantes. Porque una persona que llega, que no tiene dinero, que tiene que buscar trabajo, llegaba al puerto de Buenos Aires y ¿qué hacía?
iba a un hotel de inmigrantes. Hubo varios hoteles de inmigrantes. El más importante está todavía hoy en pie, es el único que está en pie, en la zona del puerto, se puede visitar, hoy es un museo. Y la gente que llegaba al hotel podía estar hasta 5 días alojados en el hotel en forma gratuita. El hotel tenía un hospital, tenía una sucursal del Banco Nación, una oficina de correos, y lo más importante probablemente es que tenía una agencia de empleos. Entonces los inmigrantes iban a la agencia de empleos, decían qué sabían o qué no sabían hacer y se buscaba de ubicarlos. Además de lavandería, dormitorios, o sea, estaba muy bien equipado este hotel. Las personas que llegaban con algún familiar iban directamente a la casa de los familiares. Una de las cosas que de las leyes escritas para ir, digamos, al hotel de inmigrantes es que si una persona iba primero a cualquier otro lugar para alojarse que no fuera el hotel y no tenía suerte, no podía después ingresar al hotel. Solamente del barco iban a aduana, sanidad, la sanidad absolutamente importante, porque se buscaba, hubo varios problemas con barcos que llegaron con gente enferma y ambas orillas del Plata, sea en Buenos Aires que en Montevideo, se buscaba no contagiar a la población que ya vivía. Y los europeos, cualquier europeo, podía traer enfermedades y estamos hablando de una época donde hubo fiebre amarilla, cólera, hubo varias epidemias aquí en Argentina también, y entonces había que cuidar esas cosas. Para fines de siglo ya habían llegado a la Argentina 4 millones de italianos. La pregunta es ¿por qué venían tantos italianos? Y entonces tenemos que hablar un poquito de qué estaba pasando en Italia, por qué la gente inmigraba. Italia en ese momento, en el siglo XIX, era un polvorín, problemas políticos importantes porque Italia estaba dividida en ducados, principados, repúblicas, no era una unidad política como la entendemos hoy o como la que fue mientras que estuvo el Reino de Italia, sino que eran muchas fracciones políticas. Y comienza un periodo de unificación que en Italia se llamó el Risorgimento, resurgimiento, fue la unificación, donde había varias ideas. Lo que se resaltaba eran los monárquicos y los republicanos. Al vencer este proceso los monárquicos, los republicanos fueron exiliados políticos. Inclusive republicanos que actuaron en las varias guerras de independencia, porque en el norte de Italia estaba el Imperio Austrohúngaro, en el sur estaban los españoles, o sea, hubo varias guerras de independencia, inclusive tal vez la que más duele es con el Vaticano. El Vaticano poseía media Italia con ejércitos poderosísimos y fueron los que más se tardó, digamos, en expulsar, entre comillas, pero por lo menos en que liberaran los territorios ocupados. Además de estos problemas políticos que hicieron que los republicanos vinieran a la Argentina, estaban obviamente los problemas económicos. El norte de Italia había estado invadido por Francia y cuando Francia se retira, deja muchísima pobreza y desocupación. Como los primeros inmigrantes fueron de la región de donde venía el papá del general Belgrano, que es la Liguria, que es una región que está acostada, digamos, sobre el Mediterráneo, empieza en el límite de Francia, y los ligures eran naturalmente marineros y en ese momento la supremacía naval no la tenía Italia. Italia tuvo las diferentes repúblicas, por ejemplo, la República de Génova, la República de Amalfi, la República de Venecia, tuvieron supremacía en el Mediterráneo y en el gobierno con los turcos, que era muy importante porque era lo que dejaba divisas y lo que traía especias de Oriente.
En ese momento la marina genovesa estaba en decadencia y entonces muchos marineros se tuvieron que ir de Italia buscando nuevos horizontes. El primero de ellos era Cádiz, en la costa española, en las colonias que Génova tenía en el Mediterráneo, y como la marina genovesa estaba tan débil y habían perdido las rutas comerciales, empezaron a traer inmigrantes al Río de la Plata. Vieron en esta ruta una opción para económicamente estar un poquito mejor. Y así empiezan a traer a estos inmigrantes y tenemos el ejemplo típico del barrio de La Boca, que en sus comienzos, la República de La Boca, es más, en un momento dado la República de La Boca quiso independizarse. Eso sería una historia para contar en otro momento, pero es muy interesante porque había tantos italianos que ellos declararon su independencia. Obviamente el gobierno nacional les dijo, señores, estamos en Argentina, y todo terminó. Estos emigrantes que vienen de la Liguria, establecidos en La Boca, van a empezar a comerciar, inclusive los primeros armadores que hubo en Argentina fueron ligures, y se comienza una ruta muy interesante que es entre los ríos Uruguay y Paraná, llevando mercadería que traían de Europa y trayendo productos como naranjas, frutos, maderas del Paraguay, utilizando esta vía fluvial que fue muy, muy importante. Después de los ligures van a llegar simultáneos los ligures. Lo que pasa es que los ligures fueron los que más gente trajeron. Por eso hay algunos escritos de época que cuentan que en La Boca solamente se sentía hablar genovés. Después fueron llegando los romanos, los de la Lombardía, los del Piemonte, es decir, de otras regiones de Italia, y los inmigrantes italianos se expandieron en la ciudad, primero obviamente en los barrios aledaños como Barracas, y dejaron estos inmigrantes de todas las regiones una impronta muy importante en nuestro país. Sucesos porteños. Compartimos una serie de actividades que se realizan por acuerdos entre la Sociedad Friulana Buenos Aires y la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación. El 4 de septiembre del 2021, Día de la Inmigración en la República Argentina, la licenciada Susana Costa realizó una disertación sobre la inmigración italiana en Argentina. Sucesos porteños. Y siguiendo con los seminarios de historia en su segundo año, por Friulana Online, historiadores de distintas juntas realizaron disertaciones a beneficio de distintos hospitales. Les compartimos distintos títulos realizados los lunes de agosto y septiembre, siendo el próximo lunes 20 de septiembre a las 19:30 horas el historiador porteño Leonel Contreras, quien disertará sobre mitos y leyendas de Buenos Aires. Sucesos porteños. Entre los barrios que han conmemorado su nacimiento en el mes de agosto, felicitamos al barrio de Barracas por sus 168 años. Fue celebrado con distintas actividades que nos detalla el presidente de la Junta de Estudios Históricos de Barracas, licenciado Lucas Yáñez. Eso dice la efeméride. Ahora nosotros cuestionamos bastante esa fecha porque si tomamos esos 168 años que vos decís, nos da que el comienzo del barrio sería el 30 de agosto de 1853. Y eso nos parece un tanto injusto con todas las poblaciones que se asentaron en este territorio, en principio desde la colonización, la conquista y colonización española, porque vos sabés bien que hay varios autores e investigadores que dicen que la ciudad de Buenos Aires se fundó por estos andurriales, o bien que don Pedro de Mendoza ya resguardó sus navíos en la zona del Riachuelo y desembarcó por estas tierras. Y incluso eso, que ya nos dejaría de por sí más de 3 siglos de historia sin reconocer,
ya nos deja fuera la historia de los pueblos originarios que se asentaron en este territorio, ¿no? Los querandíes, que precisamente el cronista de Pedro de Mendoza, Ulrico Smidel, da cuenta de los encuentros que tuvieron, algunos pacíficos y otros no tanto, con los conquistadores. Nosotros aprovechamos, bueno, esto de que se ha instalado la idea del 30 de agosto como Día del Barrio. Aprovechamos para hacernos estas preguntas que vos decís, para hacernos planteos y desde allí llamar o invitar a la reflexión. Entonces, como vos decías, hicimos una serie de actividades que arrancaron con un conversatorio acerca de el territorio de las barracas como un territorio de arte y de artistas. Y entonces tuvimos ahí la posibilidad de escuchar y de compartir una tarde con Marino Santamarina, con Leo Vinci, con Marina Dogliotti y con Ricardo Talento, que son exponentes, ¿no? del arte y de la cultura, que por suerte están acá en este territorio y trabajan mucho por el barrio, ¿no? Haciéndolo extensivo al vecino barrio de La Boca también, ¿no? Esta charla, este conversatorio tuvo lugar el viernes 27 de agosto. El domingo 29 abrimos una invitación a hacer una recorrida. Nosotros solemos hacer desde la Junta caminatas por sitios y lugares que nos parecen de interés. Y esta vez hicimos una que no teníamos hecha nunca, nunca la habíamos hecho antes, que es una caminata por la avenida Vieites, desde que se inicia, ¿no? Desde la avenida Suárez hasta el Riachuelo. En realidad tuvo una precuela porque pasamos por el taller de Marino Santamarina, que no está sobre Vieites, pero está ahí cerquita. Entonces aprovechamos para conocer el pasaje Lanín y después sí nos adentramos por la avenida Vieites y fuimos punteando, recorriendo, analizando, mirando, compartiendo con las amigas y los amigos que se acercaron. Bueno, algunos sitios de interés y algunas de las características que hacen tan particular al barrio de Barracas, que me parece que la avenida Vieites es lindo como una condensación de todas esas historias, instancias, momentos, experiencias que son las que hacen a nuestros territorios. El viernes pasado, el 10 de septiembre, después de muchas postergaciones y de muchas idas y vueltas y de pensar mucho qué era lo que teníamos que hacer por la situación sociosanitaria que nos impuso la pandemia, decidimos finalmente hacer el tercer encuentro de Barracas al norte y al sur, que es, bueno, como su nombre lo indica, ya va por la tercera edición, desde el año 2017 que estamos haciendo esta actividad. Hicimos uno el 2017, el 2018, nos tocaba hacer el siguiente en el 2020, el 2019 lo tomamos ahí como un año sabático para prepararnos, y bueno, nos cayó encima la pandemia. Pero finalmente, bueno, organizamos, invitamos a algunas personas que siempre nos acompañan, algunos investigadores que siempre están dispuestos a participar, y la verdad que contamos ahí con la ayuda inestimable de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Avellaneda, que nos puso a disposición sus dispositivos y sus plataformas electrónicas, y entonces desde ahí hicimos el tercer encuentro de manera virtual con una selección de trabajos que un poco decíamos, ¿no? Tratan de compensar o de balancear lo que para nosotros es la investigación histórica o el trabajo de las juntas, ¿no? Porque había una junta invitada que es vecina, que es la Junta de Quilmes, vecina porque a nosotros nos gusta tomar el territorio del gran partido de Barracas, ¿no? No distinguimos entre Barracas al norte y al sur y tratamos de juntarnos con
las juntas que están al otro lado del riachuelo también. Y entonces invitamos a la Junta de Quilmes, que es vecina y que tiene un excelente trabajo de divulgación ahí dentro del partido. También tuvimos la posibilidad de escuchar a 2 estudiantes, 2 personas que se están formando en historia en la Universidad Nacional de Avellaneda. Y finalmente una profesional ya, una licenciada en historia que está haciendo su tesis de doctorado y que entonces nos compartió un poco la investigación a la cual ella se va a referir en esa tesis, que versa sobre un pedacito del actual partido de Lanús, que en algún momento también fue parte de este territorio extenso de Barracas, ¿no? Así que pudimos mixturar ahí distintas visiones acerca de cómo construir historia desde lo que hacemos los vecinos y los investigadores, la gente curiosa, los que se están formando en la historia y los que ya están formados y están trabajando en la superación, ¿no? Y entonces me parece que eso tuvo de interesante y de rico y poder compartir también con una cantidad de personas que por suerte nos están siguiendo y les gusta y se sienten convocados por estas actividades que les proponemos, no solo desde la Junta de Barracas, sino desde las juntas de Avellaneda también, ¿no? Bueno. Y con la participación también de nuestros compañeros y de nuestra Junta Madre, de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre que hacemos estas actividades o estas locuras también dicen presente y nos acompañan y están ahí para alentarnos en todas estas movidas raras que hacemos. Y para mí la historia es una ciencia, ¿no? Y eso que como vos decís, ¿no? Es lo que una de las primeras cosas que charlamos con las y los estudiantes cuando se acercan a descubrir este mundo de la historia, ¿no? Así. Este reportaje podrá ser escuchado sin edición, en forma íntegra, en el canal de youtube.com/Junta Histórica Lugano Riachuelo. Sucesos porteños. La Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires Federación y algunos de los eventos destacados desarrollados durante el último mes. Estimados amigos, oyentes y conductores de Sucesos Porteños, el excelente programa de Radio La Junta. Soy Rubén Camiliosi y como presidente de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, que como sabemos es una federación que agrupa a los 48 barrios porteños, queremos informarles sobre algunas actividades realizadas en nombre de la misma. Por ejemplo, nuestra asistencia al aniversario del barrio de La Boca el sábado 29 de agosto del presente. Fuimos acompañados por Víctor Fernández, director del Museo Benito Quinquela Martín, Diego Mario Rivarola, personalidad destacada de la cultura de nuestra ciudad, habiendo concurrido por nuestra parte la secretaria general de la Junta Central, Elena Inés Maurín, y quien les habla. La Junta Central también fue invitada a la entrega de la distinción Personalidad Destacada de la Cultura de nuestra ciudad al señor Diego Mario Rivarola en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia del ministro de Cultura, legisladores y representantes destacados de la cultura ciudadana, teniendo el honor de asistir representando a esta Junta Central. Estuvimos presentes y adherimos junto a la Junta Central al homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en el mausoleo del cementerio de la Recoleta, convocados por varias instituciones. El sábado 11 de septiembre por la mañana estuvimos Ezequiel Guerrero, Elena Inés Maurín y quien les está haciendo este comentario. El diputado Diego Güeck convocó a la Junta Central
para hacer entrega de una distinción de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Ateneo de Estudios Históricos de Parque de los Patricios, miembro titular de esta Junta, con motivo de cumplir 50 años de actividad. Recordamos también el homenaje que realizamos a quien fuera figura relevante de esta Junta Central, el expresidente don Edgardo José Roca, y que al momento de su fallecimiento era presidente honorario. Creador y director de la biblioteca, la que se propuso para que la misma lleve su nombre por mesa directiva, y fue avalado por unanimidad por la comisión directiva. También fue reafirmado por los asistentes a la reunión plenaria del día jueves 29 de agosto del corriente. Sobre este evento daremos la información cuando hayamos decidido el día y horario en que se realice la imposición del nombre. Sucesos porteños. La Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación, agradece a la familia del historiador Edgardo Roca que, honrando la generosidad de quien falleciera recientemente en el cargo de presidente honorario de esta institución, donó la colección completa de Todo es Historia para la biblioteca que llevará su nombre. Sucesos porteños. La Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación, nos invita al 14º Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires a realizarse los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2021. Investigar, visibilizar y difundir las historias que nos interrogan. 14º Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires. Consultas a congresodehistoriajcba@gmail.com para el 18, 19 y 20 de noviembre del 2021. Sucesos porteños. Roberto Requejo, su investigación y su visión sobre el padre de la patria, a 171 años del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. A mí siempre me intrigó por qué San Martín estuvo acá de golpe y de golpe desapareció. Es como hablando con un profesor de historia de la universidad, que Dios lo puso acá y 12 años después se lo llevó. Y nunca más supimos. Entonces, hablando con una persona historiadora porteña, un historiador porteño, una historiadora que ya fallecido, Jorge Alfonsín, que es el que me hizo tomar mucho cariño por las cosas de la historia, me dijo, anda a las fuentes. ¿Cómo a las fuentes? Sí, anda a las fuentes. Anda a hablar con Isabel la Católica. Yo lo tomé medio en broma, pero lo hice. Empecé a leer las leyes de Castilla, todo. Bueno, todo eso me fue llevando a ver los cambios que se habían producido entre Isabel la Católica, la Casa de Austria y la Casa de Borbón, y cómo fueron influyendo cada uno de ellos en la formación, en el manejo de los estados, del Estado español, del Imperio Español. O sea, no podía ser que hubiera tantos cambios, que tan pocos españoles hubieran podido conquistar tanto territorio. En realidad lo primero que descubrí fue que tuvieron la colaboración de los naturales del lugar, porque había invasiones de aztecas que dominaban a los mexicas, los masacraban, los mismos los incas con los aymara, y toda esa gente oprimida colaboró con los españoles. Y así sigo caminando hasta que llego a la parte que me interesaba a mí, que era el ingreso de San Martín y los vínculos que unían a San Martín con España, porque a pesar de que muchos autores no los describen así, entre ellos Palacio, que yo lo tuve de leer en la facultad, San Martín siguió manteniendo vínculos con España por familia, por amigos y por su formación.
Los militares españoles siguen combatiendo, pero ya en los militares españoles empieza a cuajar una idea y muy rápidamente. No más absolutismo, sí monarquía liberal, pero no liberal en lo económico, liberal en la expresión, en el manejo. No podés tomar tus decisiones por cuenta propia, tenés que consultarla. Esa idea cuaja muy rápidamente entre todos los 10 días españoles y se hace fuerte, pero las tropas seguían retrocediendo. Llega un momento que Javier de Castaños, el teniente general Francisco Javier de Castaños, decide incorporar su parte del ejército, junto con otra parte del ejército de Galicia, al ejército anglo-lusitano, porque solos no podían. Entonces pasa a ser un tercer estamento de la fuerza anglo-portuguesa. Anglo, Portugal y España. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El primer combate que dieron las fuerzas españolas contra los franceses en la Guerra de la Independencia se llevó a cabo en Arjonilla. Era un capitán español con un grupo de jinetes y ven una unidad de dragones franceses que eran los más temidos de todos, y el capitán no vacila en sacar su arma y a sablazo limpio. A tal extremo era tal el pánico que indujo a los franceses que los franceses tiraban los morriones por el piso para que no los reconocieran y poder huir. Bueno, ese capitán era San Martín. Y después de eso, de la batalla de Bailén, San Martín, ahí queda un tiempo, no en reserva, sino que él se había tomado, le adeudaban días de licencia, va a visitar a su madre, vuelve, y lo ponen bajo el mando del mariscal del marqués de Coupiñe, Alberto Malet. Y Alberto Malet lo nombra su asistente directo. Y Malet era el encargado de coordinar las estrategias españolas con los ejércitos ingleses y portugueses. En determinado momento el estratega de Malet cae enfermo, no puede concurrir, y Malet le dice, o sea, Coupiñe le dice, vení conmigo, se lo lleva. A partir de ese momento San Martín empieza a participar y a opinar cuando le piden la opinión como estratega. Muchas de las acciones se dan en base a los pensamientos de San Martín. San Martín había observado muy bien cuando combatió contra Francia en la Primera Guerra, y cuando lo conoció Napoleón, había observado muy bien el funcionamiento de las tropas napoleónicas y dijo, esta es la forma. La infantería todo muy lindo, pero las maniobras son las que valen. Y eso le quedó grabado y lo aplicó siempre. Algo lo indujo a venir. Cayó de improviso. A todo esto, antes él había perdido un gran amigo que era el Marqués de la Solana, que murió linchado por el público, y San Martín se salva por gracia del coronel Juan de la Cruz Murgeón, pero se salva porque lo querían linchar él también porque era igual al Marqués de la Solana, morocho como él todo, y lo habían confundido con él. Entonces, bueno, de golpe y porrazo San Martín presenta una solicitud para su retiro con derecho a uso de grado y uniforme. Y ahí empieza el primer detalle. La Junta de Gobierno de Andalucía, que era el único estamento de poder que quedaba, funcionaba en la isla de León, porque todo el resto de España era Francia. Ese pedido de San Martín es avalado contra su voluntad por el Marqués de Coupiñe y es avalado por Francisco Javier de Castaños. Coupiñe llega a tal extremo que lo nombra comandante agregado al regimiento de dragones de Sagunto, era uno de los regimientos más poderosos, y el hecho de ser comandante agregado equivalía a ser coronel. Según la historia militar española, lo que es historia militar, de grado de coronel en operaciones, en combate, al grado de general, hay 1 año y medio. O sea,
Eso quería decir que San Martín, si hubiese aceptado eso 1 año y medio más, era después general del Ejército de España. Eso desmiente por completo lo que sostienen muchos historiadores, que se vieron porque no tenían posibilidad de ascender. El presidente de la Junta de Gobierno en Andalucía era José Daoiz, el padre de Luis Daoiz. Y el pedido de San Martín se aprueba en 48 horas y de una forma muy extraña, con un argumento muy pueril. Dice, un sueldo menos para pagar. Eso no se justifica al decir cuando se está hablando de una estratega de la talla de San Martín. Digo, acá hay algo más atrás. Agarra, San Martín se viene para acá, no lo conocía ni el loro. Y pudo entrar acá porque se había hecho amigo de Alvear. Y Alvear lo introdujo en la sociedad. Pero no lo querían. La familia de Escalada jamás lo quiso. Al principio, José Escalada le demuestra buena voluntad, después lo odia. De hecho, en el testamento de Escalada no lo nombra prácticamente. Nombra a De María un montón de veces, pero no a San Martín. Y San Martín vino, se casó, se fue con su esposa a Mendoza, consiguió su objetivo, que era Mendoza, y ya hace algo extraño, forma un ejército. Acá sabían que iba a formar un ejército, pero forma un ejército muy poderoso. Empieza la campaña de Chile, lo estoy haciendo muy resumido, pasan a Chile, viene Maipú, Chacabuco, Maipú, la derrota de Cancha Rayada, los españoles se van a Valparaíso, se vuelven para Perú, queda él ahí y toma una estrategia muy, muy rápida, es propio de una estratega. Renuncia al ejército. Y todas las eras, todo dice espejo, todo dice, no puede ser, no, porque piden la renuncia allá. Por plebiscito lo dejan como jefe del ejército, pero de otro ejército, un ejército chileno. Cuando Rivadavia le ordena venir para acá, no puedo, yo ya no soy más militar del ejército argentino, del ejército del virreinato, soy militar chileno. De hecho, la expedición que sale de Chile a Perú va bajo bandera chilena, aunque tiene 2 estrellas más, una por Perú y otra por Argentina. Por el virreinato, vamos con propiedad. Desembarca en Pisco, va hasta Guaira, forman cuartel ahí, pero no ataca, no presenta batalla. Pero sí hay intercambio de correspondencia. Hubo la reunión de Miraflores, Guaira, todo, inclusive las casas se conservan donde estuvieron ellos. ¿Y con quiénes habla? Habla con el virrey Pezuela, habla con el virrey de la Serna. Nos dice la guerra de la independencia. No fue una guerra de la independencia. Si hablamos con toda honestidad, fue una guerra civil entre españoles, sean peninsulares o criollos o americanos, pero todo era España. No es que porque naciste en Buenos Aires no eras español. No. Cuando acá le preguntaban a una persona de acá de América, a un criollo, el gentilicio de él, decía católico y súbdito del rey. Muy clarito. Si uno mira la historia de los integrantes del Congreso de Tucumán, nos vamos a llevar la sorpresa que la mayoría eran monárquicos. Belgrano, Pueyrredón, San Martín, Godoy Cruz, eran todos monárquicos, la Prida. Entonces, eso hace cambiar un poco la historia de las cosas. Y San Martín, hay algo que dice en su momento, dice 2 o 3 cosas después de la batalla de Chacabuco, la cantidad de soldados muertos que hay, que la mayoría eran de raza, eran africanos, que eran esclavos que se habían incorporado. Dijo, mis pobres negros. Y después dice algo que es muy importante. Él dice, estos pueblos jóvenes hay que sujetarlos con mano de hierro para que no se desbanden ni hagan desastres. Nadie le hizo caso. Bueno, hasta el día de hoy seguimos viendo lo que es. Uno que se pelea por allá, el otro por el otro lado. Bueno,
La última guerra civil acá en Argentina fue en 1880, después hubo golpes de Estado. Él decía eso. Para que encauzarlo hay que sujetarlos con mano de hierro. Esa es la única forma de encauzarlos. Bueno, San Martín se va al exilio en Bélgica, pasa una temporada con su hija, después viene el hermano, se queda un tiempo con él, vuelve para Francia cuando Felipe de Anjou, el rey burgués, se hace cargo de Francia. Pasan los años y un día se decide traer el cuerpo de San Martín acá. Y bueno, no se hace lo que pide San Martín. San Martín pidió que su corazón estuviera en el cementerio de Recoleta. O sea, está pidiendo que el corazón de él estuviera en la sepultura de la mujer. Y el cuerpo quedará en Francia. Bueno, no se cumplió con eso, se trajo el cuerpo, ni siquiera se lo mandó a la Recoleta, lo pusieron en la catedral, tampoco trajeron los restos de la mujer a la catedral, sí, lo de Guido, la Cera, todo están ahí, la mujer nada, sigue solitaria ahí en Recoleta, cosa que alguna vez tendríamos que tomar conciencia y arreglar las cosas, porque por ejemplo, en Mendoza, el Día del Padre se celebra en agosto, el día de nacimiento de Mercedes de San Martín, por ley, es el Día del Padre, y se propuso a nivel nacional, no tuvo cabida la ley, no la trataron siquiera en el Congreso. Creo que los mendocinos van a volver a la carga con eso, y sería en algún momento una necesidad, un acto de justicia juntar los restos de toda la familia. San Martín es un enigma. Yo diría que es un millón de enigmas, porque cada vez que uno camina encuentra algo bajo una baldosa. San Martín es un gran militar, para mí lo más grande que hay, ojo, junto con Belgrano están los dos a la par, pero Belgrano tiene la diferencia de que fue un abogado que se hizo militar, este era militar de carrera, pero fue un gran hombre de Estado, cosa que nadie ve. Los únicos que vieron que era un hombre de Estado fueron los ingleses. San Martín fue un armador de estados. Cuando yo les comenté lo de el reino del Perú, él propone a Carlos María Isidro de Borbón. Algunos españoles consideran que San Martín fue el primer carlista. ¿Pero por qué lo propone él? Porque sabía que el hecho de proponerlo él hacía que hubiera continuidad monárquica, que no, aunque sea otra persona, pero la rama de la Casa Real seguía siendo la misma. O sea, son manejos de Estado. ¿Por qué vino? ¿Con qué vino? Es lo que estoy tratando de descubrir, porque Macduff, el vizconde de inglés, que fue compañero de él, cuando sale de Cádiz, lo hace con rumbo a Londres, para en Lisboa, hasta un día en Lisboa, tras bordo de barco, llega a Londres, le da 5 letras de cambio. Macduff es una persona muy rica. Le da 5 letras de cambio, y cuando llega San Martín a Londres las devuelve sin usar, sin tocar un centavo. Eso quiere decir que San Martín tenía dinero en su poder. ¿Quién le dio ese dinero? No lo sé. Algunos dicen que recibió dinero de Francia para volcar la opinión de las colonias, digamos, o sea, de los virreinatos, porque una cosa es colonia y otra es virreinato. En todas las academias militares del mundo es obligatorio estudiar la vida de San Martín. West Point, la cátedra de estrategia de West Point, se llama José de San Martín. Y hay un busto de él a la entrada, un cuadro, un busto, no sé, creo que algo de eso hay. No, es un cuadro lo que hay. Y en el centro de Washington hay un busto de San Martín. Sucesos porteños. Entre quienes rindieron homenaje al padre de la patria el 17 de agosto se encuentra la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta.
En la ocasión, se hizo presente en representación de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación, su secretaria, licenciada Elena Maurín. Sucesos porteños. También en el ciclo ADACRE 2021, modalidad virtual, la profesora Florencia Grosso expuso sobre liderazgo sanmartiniano, el libertador y su capacidad de conductor. Sucesos porteños. La Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, el 17 de agosto del corriente año, se hizo presente y acompañó el izamiento del pabellón nacional en la escuela Dr. Alfredo Lanari, establecimiento que cumple 100 años. La ocasión resultó propicia para dirigir unas palabras a los alumnos que reiniciaban las clases presenciales, destacando el legado del padre de la patria, recordando el testimonio de vida ejemplar de su nieta, Josefa Dominga Balcarce San Martín. Este reportaje podrá ser escuchado sin edición, en forma íntegra, en el canal de youtube.com/Junta Histórica Lugano Riachuelo. Sucesos porteños. Las juntas de estudios históricos conmemoran las fechas importantes de sus barrios. Nos sumamos a destacarlas y felicitarlos en este espacio. Felicitamos a la Junta de Estudios Históricos del barrio de Retiro, fundada el 17 de agosto de 1978. Al barrio de La Boca, en su día 23 de agosto. Un feliz aniversario del barrio de Constitución, 29 de agosto, aniversario del barrio de Constitución. Felicitaciones al barrio de Floresta en su día, 29 de agosto. Felicitaciones al barrio de Barracas por sus 168 años. Felicitaciones a la Junta de Estudios Históricos de Parque Chas por 15 años cumplidos, hoy, el 2 de septiembre del 2021. Y el 8 de septiembre fue un feliz día para el barrio de Montserrat. Y felicitaciones al barrio de Parque Patricios por su 119 aniversario el 12 de septiembre de 1912, cuando fue fundado. Bueno, y teníamos pensado compartir el recorrido que propone mensualmente el último sábado de cada mes la Junta de Estudios Históricos del barrio de Agronomía. Y bueno, tenemos con nosotros a Mabel Rolás, que nos va a invitar a esta recorrida que todos los meses, el último sábado de cada mes, realizan por distintas partes del barrio. Pensábamos compartir con todos ustedes en este Sucesos Porteños de septiembre la última recorrida realizada en agosto, pero por razones de espacio y de tiempo vamos a aprovechar para el próximo Sucesos Porteños el mes de octubre, donde podremos compartir también cómo resultó la recorrida de Feliz Cumpleaños del barrio de Agronomía. A continuación, unas palabras de Mabel, que quiere invitarlos especialmente. Hasta el próximo fin de sábado de septiembre, donde este barrio el 25 de septiembre cumple años. Entonces los invito a un paseo, que va a ser un paseo espectacular, esperemos que el tiempo nos ayude. Y nos encontramos entre las 9:45 y las 10:05 del último sábado del mes en Tinogasta y Avenida San Martín, en la puerta del Club Comunicaciones. Lo vamos a estar esperando con mucho amor, y especialmente porque vamos a cumplir años y trataremos de hacer algo lindo, como compartir una torta, un cafecito, una cosita así. Así que los espero, y me emociona mucho volver a verlos y arrancar con todo, lo que nunca dejamos de hacer estos 2 años, pero siempre viendo el tema del COVID, el tema del protocolo. Pues va a ser sol, así que traigan sombreros y algo para los mosquitos, porque en este momento está lloviendo bastante seguido, bueno, ya van a empezar a haber mosquitos, así que traen algo para los mosquitos, algo para el sol, sombrero, zapatillas cómodas y muchas ganas de caminar. Un beso grande para todos y los esperamos. Adiós. Hola, buenas noches. Soy Ana María Brandone, secretaria de la Junta de Estudios Históricos de Agronomía. Los quiero invitar
para este sábado 25 de septiembre a nuestra visita mensual, donde además de hacerla como todos los meses, vamos a celebrar el cumpleaños del barrio. Sucesos porteños, un programa que se emite todos los terceros sábados de cada mes, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, y para escuchar los reportajes sin editar y en extenso por el canal de YouTube, youtube.com/Junta de Historia Lugano Riachuelo. Sucesos porteños. Sucesos porteños. Acontecimientos y efemérides de la ciudad de Buenos Aires y de nuestro país. Sucesos porteños. El 11 de septiembre se llevó a cabo la disertación Sarmiento y 150 años de la exposición agroindustrial, a cargo del profesor, escritor, investigador y editor Ricardo de Tito. El padre del aula fue también pionero del desarrollo industrial, tecnificación y modernización agropecuaria. Sucesos porteños. La Academia Browniana del Instituto Nacional Browniano y el Grupo Editorial Planeta invitaron a la presentación virtual de la obra Brown, primer almirante de los argentinos, del doctor Miguel Ángel de Marco. Fue el miércoles 15 de septiembre del 2021. Sucesos porteños. El 15 de septiembre se cumplieron 214 años de creación del Regimiento de Infantería 1 Patricios, porque un 15 de septiembre de 1807 fue creada la Legión de Patricios Urbanos de Buenos Aires, hoy Regimiento Patricios. Un pasado de gloria, un presente de compromiso y de servicio, un futuro de honor. ¡Feliz aniversario! Sucesos porteños quiere felicitar a todos los profesores en su día, 17 de septiembre, fecha que conmemora a José Manuel Estrada, pensador argentino destacado no solo en el ámbito de la educación, sino también las letras, la oratoria, la historia, el periodismo y la filosofía. Estuvo a cargo del Departamento General de Escuelas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 1869 y además fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Este día ocupa un lugar en el calendario en reconocimiento a Estrada, fallecido un 17 de septiembre de 1894, pero sobre todo al trabajo que los profesionales de la educación realizan día a día. ¡Feliz Día del Profesor! Sucesos porteños. La independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata fue objeto de jura en cada una de ellas. El 13 de septiembre de 1816 se realizó la jura en Buenos Aires. En esta segunda y última parte de la entrevista a la licenciada Elena Maurín, conoceremos detalles de este acontecimiento con impacto local. Pues el alférez mayor, don Francisco de Escalada, que ha pedido en Buenos Aires los Escaladas, con voz fuerte y clara, arengó a los ciudadanos y les tomó juramento, el mismo que se había tomado en todas las ciudades del interior, porque Buenos Aires fue la penúltima en hacerlo. La última era Salta, que como estaba en el límite allá de la guerra prácticamente, Salta y Jujuy tenían una complicación muy grande. Después, agitando el estandarte, se arrojaron monedas a los cuatro costados del tablado diciendo: renazca la concordia, renazca la unión nacional, la patria, la independencia vivan. Y hacían caer las monedas del nuevo puño por los costados del tablado. Y este testigo dice con admiración que la multitud que las recogía se notó un llamativo orden que demostraba su amor a la patria y no el vil interés ni la sórdida codicia. Los niños de las escuelas soltaron palomas blancas con cintas azules, repique de campanas, salvas de artillería, cohetes, gritos de viva y de alegría. Después de las 4 de la tarde, cada barrio
presenció y participó con danzas, contradanzas, comparsas, bueno, fuegos artificiales. Había más festejos preparados para los días siguientes, pero todo tembló y ese eco formidable que hacía resonar el huracán, el trueno, el diluvio de agua y granizo en la noche del 16 de septiembre, dice Muñoz, el testigo. Se repitió con más el 17 y el 18. El río enfurecido arrojó 13 buques sobre la costa y un torrente de agua nunca visto inundó los campos del riachuelo en 5 leguas de extensión, con más de 2 varas de profundidad. El testigo Bartolomé Muñoz escribió: ¿cómo se olvidará en Buenos Aires el equinoccio de 1816? Pero al acordarnos siempre repetiremos: en él se proclamó aquí nuestra independencia. Las casas de barracas se inundaron. Las aguas cubrieron el puente cortando las comunicaciones. Las haciendas, los buques, las barracas y las pulperías quedaron deshechos. Hubo 10 ahogados. Los realistas más intransigentes, porque estábamos en guerra, ¿no? Más que una brecha era eso. Los realistas empecinados decían, se alegraron diciendo: tomá independencia, castigo de Dios. Sin embargo, calmado el temporal del equinoccio, se vio que las pérdidas no habían sido tantas para los criollos como se pensaba, y quienes más perjudicados habían salido eran los contrarios a la independencia, mientras que a los criollos, en las quintas de los patriotas, sobre todo de la zona de Tigre, la tormenta las benefició, porque limpió las zanjas, fertilizó las tierras y fecundó sus planteles. Entonces, ¿qué pensaban los criollos? Dios es justo. Ante los enormes desafíos de nuestro tiempo, parece oportuno reafirmar los principios y valores fundacionales. Es un momento propicio también para nosotros recordar y renovar el juramento que hicieron los congresistas de Tucumán en aquella sesión pública. Y nosotros en Buenos Aires tenemos que recordar el equinoccio de 1816, en septiembre de Buenos Aires, cuando se preguntó a los pueblos reunidos: ¿juráis por Dios nuestro Señor y esta señal de la cruz promover y defender la libertad de las Provincias Unidas en Sudamérica y su independencia del rey de España, Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y toda otra dominación extranjera? Juréis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria el sostén de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama. Todos en Buenos Aires dijeron: sí, juro. Y nosotros nos animamos hoy a reafirmar ese juramento de 206 años. Además, si así no lo hicieres, les dijo Escalada, si así no lo hicieres, Dios os ayude. Si así lo hicieres, Dios os ayude. Y si no, Él y la patria os hagan cargo. No era una grieta, era una guerra civil. Este reportaje podrá ser escuchado sin edición, en forma íntegra, en el canal de youtube.com/Junta Histórica Lugano Riachuelo. Sucesos porteños. Felicitamos a la Junta de Estudios Históricos de Parque Chas por el evento realizado el 23 de agosto del 2021 en ocasión de homenajear al éxodo jujeño, gesta impulsada por el general Belgrano y apoyada por el pueblo que deseaba su libertad. Dicho evento se realizó en la Plaza Éxodo Jujeño, ubicada en el barrio de Parque Chas. Sucesos porteños.
El viernes 17 de septiembre a 18:30 horas se realizó una exposición sobre el doctor Guillermo Rawson, auspiciado por la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación. Expusieron la licenciada Elena Maurín, Guillermo Rawson, científico, político y docente, y el doctor Eduardo Badet sobre Guillermo Rawson, su mausoleo en el cementerio de la Recoleta y otros monumentos a su memoria. Sucesos porteños. El próximo jueves, 23 de septiembre a las 19 horas, en el contexto de disertación académica mensual de la Asamblea Plenaria de la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación, el escritor Mario Tesler presentará su libro Vicente Osvaldo Cutolo, un historiador porteño. Estamos todos invitados. Sucesos porteños. La Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación, nos invita al 14º Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires a realizarse los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2021. Investigar, visibilizar y difundir las historias que nos interrogan. 14º Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires. Consultas a congresodehcba@gmail.com para el 18, 19 y 20 de noviembre del 2021. Hemos llegado al final de la tercera edición de Sucesos Porteños. Deseamos que haya sido de su agrado y los esperamos el próximo tercer sábado del mes de octubre para compartir nuevamente Sucesos Porteños.